Palabra del Dios eterno. Parábola de las 10 vírgenes. Yo creo que se ha predicado bastante sobre este tema, pero quiero hacer hincapié en algunos puntos bien importantes y bien fundamentales para nosotros. Le lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, escuche bien ahí, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen asiento y mantengan su Biblia abierta, por favor. Bien, solamente voy a hacer unas preguntas. El tiempo creo que ya nos está ganando. Quiero preguntar algo a la iglesia. Todos conocemos que las prudentes son las que se van a salvar, las prudentes son las que van a ir con el Señor a las bodas del Cordero, y las imprudentes son las que lamentablemente van a llorar y pasar la gran tribulación. Todos también sabemos que las vírgenes está hablando de la iglesia. Así como en la iglesia existe el trigo y la cizaña, así también existen vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y la palabra virgen en la Biblia significa una persona pura en todo su ser, pura en su conocimiento, en su corazón y en su mente. Significa, la palabra virgen tiene que ver relacionado con la pureza de la persona. Y entonces Jesús da esta parábola, y debemos recordar que el Señor está ya al final de su ministerio, ya está por ser entregado. Más adelante vamos a ver que el Señor es entregado y luego, hermano, entrega su vida por nosotros, y se cierra el libro de Mateo dándonos Él el último mandamiento, la última ordenanza de llevar el Evangelio por todo el mundo. En esta parábola tan interesante de las 10 vírgenes, yo quiero que tengamos en cuenta algo muy importante. El primer punto es que dice que las 10 vírgenes, sí, las 10, dice que las 10, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Sí? Tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Sabemos que el esposo es el Señor Jesucristo. Eso está claro en la Biblia. Que Jesucristo, ¿me entiendes?, se va a casar, ¿sí?, con su esposa, que todos esperamos que sea la iglesia, pero como también decía la enseñanza pasada, que hay otras también opiniones donde se muestra que la esposa será la nueva Jerusalén. Otras dicen teólogos que son los 12 apóstoles. No obstante, sea cual sea, lo importante es que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, que es lo más importante. Pero el primer punto que yo quiero recalcar aquí es que dice que las 10 vírgenes, o sea, las que estaban en la iglesia, todas ellas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Lo cual significa lo siguiente: que cuando uno viene al Señor, al camino de Jesucristo, cuando uno viene a servirle a Dios de todo corazón, todos nosotros empezamos con la mayor expectativa, con el mayor gozo, con el mayor
¿sí? Y empezamos a venir al culto todos los días, empezamos a asistir a las vigilias, a los ayunos. Empezamos bien, empezamos con el primer amor, como cuando una persona se enamora de su esposa o de su esposo, está siempre pensando en la pareja, siempre está pensando en la persona amada. Pero con el transcurrir del tiempo, si el amor no se cultiva, si el amor entre las personas no se ha cultivado, si el amor, hermano, no ha llegado hacia el otro nivel, solamente son gustos, entonces ese amor se va poco a poco apagando, se va enfriando, y hasta que solamente en las parejas queda la rutina, lo cual mata el matrimonio, mata el amor. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo mismo sucede en la iglesia, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, y cuando Cristo toca nuestro corazón, toca nuestra vida, nosotros entramos llorando, diciéndole: Señor, te voy a servir hasta el final, voy a entregar mi vida hacia ti, te voy a servir de verdad, de corazón, llorando, gimiendo, muchos lo hacen. Pero vemos que con el transcurrir de los años, con el transcurrir del tiempo, esas palabras como que ya empiezan, hermano, a desfallecer, como que si se comparara a las palabras que Pedro dijo cuando le dijo: Maestro, te voy a seguir aún hasta la muerte. Mi vida pondré por ti, le dijo Pedro. Jesús volteó y le dijo: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no ha de cantar el gallo 3 veces antes que tú me hayas negado. Y Pedro se sorprendió porque las palabras que Pedro le dijo al maestro, le dijo en su emoción, en su sentimiento, pero más no lo dijo con prudencia, no lo dijo sintiendo el peso que merecían esas palabras. Y es lo mismo con nosotros. Muchos de nosotros, con el tiempo, con los golpes que nosotros recibimos, porque los cristianos recibimos golpes espirituales, recibimos golpes de repente de afuera, del mundo que nos está atacando, del mismo diablo que nos está acechando, de nuestra misma carne que nos quiere de una u otra manera traicionar, ¿sí? Estamos recibiendo constantemente golpes, como decía nuestra hermana. Entrar en oración es una guerra. La vida cristiana en sí es una lucha completa, es una guerra que se libra día a día sin cuartel. Todos los días las personas tienen diferentes pensamientos en su mente, y siempre el diablo está atacando la mente, está poniendo a alguien por tus ojos para que te haga caer, o está de repente metiéndose a tu corazón, sembrando cizaña para que tú tengas rencor, envidia, qué sé yo, en la iglesia. Y poco a poco el cristiano va desfalleciendo, poco a poco el cristiano se va encurvando. En vez de estar sembrado firmemente, en vez de cuando pasen los años se asimiente más fuerte, más duro, se haga, hermano, cuando el árbol va creciendo, cuando va empezando, esa planta al mes tú de repente la puedes arrancar de raíz, la puedes cortar, pero poco a poco cuando esa planta va creciendo, se va convirtiendo en un árbol grande, fuerte, las personas la pueden empujar como quieran, pero ya no lo van a mover. ¿Por qué? Porque conforme el tiempo pasado se ha ido enraizando más, se ha ido profundizando más y se ha ido, hermano, fortaleciendo. Y es lo mismo, es la característica que todo cristiano debe tener, que conforme el tiempo pasa, un cristiano tiene que aprender a conocer más a Dios, un cristiano tiene que aprender más a amarle a Dios en las buenas y en las malas. La misma promesa que nosotros hicimos ante el altar, cuando nos preguntaron: ¿vas a servir a tu esposo en las buenas y en las malas? ¿Vas a servir a tu esposa en las buenas y en las malas? Es la misma promesa que nosotros hacemos a Jesucristo cuando nosotros entregamos nuestra vida. Porque fácil es adorar a Dios, es cantarle a Dios cuando todo es bonito, cuando hay trabajo, cuando de repente tenemos carro, tenemos casa, pero cuando no hay dinero para comer, pero cuando tu hijo se enferma, tu hija se enferma, cuando no tienes dinero y estás endeudado, y cuando todos te dan la espalda, cuando tus amigos te dan la espalda, cuando tu propia familia te da la espalda, entonces es que uno se empieza a preguntar diciendo: ¿será que realmente soy un hijo de Dios? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Será que yo no sirvo para el camino cristiano? Y la gente se empieza a preguntar. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que el diablo empieza a hablarle sutilmente a su mente. Y eso yo les digo porque a cada persona, ¿me entiendes?, le va a pasar lo mismo. Si no lo ha pasado, prepárese porque le va a venir esos pensamientos. Y si ya lo está pasando, tenga en cuenta algo.
que la Biblia dice claramente que el diablo puede hablarnos a nuestra mente, pero también la Biblia dice que Dios nos habla al corazón, y en el corazón es donde nosotros debemos cuidarlo, debemos, como la misma palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón, en el alma, no el corazón, el pedazo de carne que está en el cuerpo, sino en el alma es en el que está la vida de la persona, la esencia. Por lo tanto, todo cristiano, hermanos, todo cristiano que empieza en el camino del Señor, empieza con todas las ganas de cambiar el mundo, de transformar la iglesia. Como alguien me decía, cuando usted entró con ganas de convertir la iglesia, y ahora no sé qué ha pasado, y yo le respondo, lo que pasa es que usted no ve hacer lo que yo estoy haciendo. Por lo que era antes, ahora hago más cosas, pero la diferencia es que ustedes ya no la ven, porque estoy haciendo otras cosas donde el Señor sí me está viendo qué hago. Esa es la diferencia, que todo cristiano, cuando él empieza, ¿me entiende? Nosotros no servimos a la vista, no hacemos las cosas para que los demás nos vean, nosotros hacemos las cosas porque Dios nos está viendo. Y cada día nosotros los cristianos tenemos que siempre de ir creciendo y fundamentándonos más en el Evangelio. El secreto de un cristiano victorioso está en lo siguiente, está en que ese cristiano nunca deja de orar, y está en que ese cristiano nunca deja de leer su Biblia, porque en la Biblia está la esencia de la fe. Cristiano que no tiene fe es porque no conoce la palabra de Dios, porque no ha leído la Biblia 1, 2, 3, 4 veces. Tiene que tener en cuenta que tiene que incrementar su lectura de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros no leemos la Biblia, entonces no tendremos fe, por más que tú lo intentes, por más que venga el hombre más ungido y te ponga las manos sobre la cabeza y ore por ti, jamás vas a tener fe tú nunca, hasta que tú no hagas crecer tu propia fe. La fe no es un arte de magia, la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú ves el ejemplo que dieron los santos del Antiguo Testamento, y el ejemplo que dieron los santos del Nuevo Testamento, entonces tú vas a tener fe, vas a ver que lo que tú estás pasando en tu vida, en tu pequeño mundo que tú tienes, porque la gente se ahoga en un vaso con agua, tienen problemas y piensan que son los únicos que sufren, piensan que son las únicas Magdalenas que tienen derecho a llorar, ¿me entiendes? Los cristianos no somos así, porque nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta que hay gente que está sufriendo peor que nosotros. Siempre va a haber gente que está sufriendo el doble, el triple que nosotros, como también va a haber gente que no está sufriendo como nosotros sufrimos. Pero no obstante, a nosotros nos ha tocado vivir la vida que vivimos, y esa vida hay que vivirla conforme Dios nos la ha dado. Como decía alguien, si tú tienes limones y tienes sed y tienes gaseosa y no tienes para comprarte la gaseosa, y lo único que tienes es limones, pues aprende a hacer limonada y tómate y calma tu sed. ¿Me entiendes? Con lo que tú tienes que aprender a vivir. Conténtate con lo que tú tienes. La Biblia claramente dice que hay que contentarnos con lo que Dios nos da. La gente espera tener muchas cosas, anhela tener tantas cosas, pero eso es bueno siempre y cuando esté eso en la perfecta voluntad de Dios. Porque si no está en la perfecta voluntad de Dios, entonces tus deseos, ¿me entiendes?, se van a convertir en decepciones, y luego esas decepciones se van a convertir en amargura, y tu amargura llevará a que apague tu fe, a que apague el gozo del cristiano, y que poco a poco empieces a declinar, y luego estés a punto de que el diablo te dé el golpe final y te lleve al mundo, como a muchos lo ha hecho ya. Entonces, todos nosotros llegamos a la iglesia con tanto gozo, con tantas ganas, porque aquí dice en el primer pasaje que todos han tomado sus lámparas, y la lámpara tiene un símbolo en la Biblia. Sí, que todos tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Todos entramos a la iglesia diciendo que Cristo viene y esperamos toda su venida. Todos empezamos a asistir a la iglesia, empezamos en las oraciones, en los ayunos, todos, tanto los prudentes como los insensatos, porque acá dice que las 10 hicieron lo mismo, todos tomaron sus lámparas, todos vinieron a la iglesia. Lamentablemente habrá prudentes y habrá insensatos. Verso 2 dice que las divide, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas de las 10. Entonces dice que las prudentes tomaron consigo no solamente sus lámparas, sino tomaron algo muy esencial que cada cristiano debe tener, que se llama el aceite. Una lámpara sin aceite no sirve para nada. La pregunta es por qué Jesús habló de una lámpara y habló de aceite. Porque hace 2000 años atrás, mi hermano, mi hermana, no existía
los fluorescentes, no existía la corriente eléctrica. Cuando la noche llegaba en Israel, lo que ellos tomaban era lámpara y tomaban el aceite y hacían fuego y con eso se iluminaban durante la noche. ¿Me entienden? Por eso es que Jesús habló. Ustedes hay que tener en cuenta que Jesús habló hace 2000 años atrás para esta gente, pero nosotros, ¿me entienden? Tenemos que tener en cuenta lo que Jesús habló, cuándo lo habló, a quién se lo dijo, y por qué se lo dijo y cómo se aplica a nuestro tiempo. Eso significa el escudriñar las Escrituras. Dice que las prudentes tomaron aceite, y el aceite en la Biblia simboliza, hermana Gloria, ¿qué? El aceite que simboliza Jocelyn, Ivonne, Débora, Elmer. Muy bien. ¿Ves que los hombres somos más inteligentes que las mujeres? El Espíritu Santo dice, no hermano, no soy machista, es una pequeña broma. El Espíritu Santo simboliza el aceite simboliza el Espíritu Santo en la Biblia. Es por eso que cuando nosotros ungimos a las personas, no lo ungimos porque se nos da la gana ungirlo, no echarle aceite, sino que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. No es que el aceite sea el Espíritu Santo, no confunda, porque en la Biblia habla que en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo tomó forma de paloma, pero el Espíritu Santo no es paloma. ¿Sí? En Santiago dice cuando una persona está enferma, que los ancianos vayan y lo unjan con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite simboliza el Espíritu Santo. Entonces, que las prudentes tomaron la lámpara y tomaron aceite. ¿Por qué? Porque eran prudentes. La palabra prudente significa personas cuerdas, personas sabias, inteligentes, personas preocupadas. Prudente significa que está siempre deseosa de hacer las cosas, que siempre está pendiente a lo que hay que hacer. Es como la mujer prudente, la mujer, hermano, la mujer idónea o la esposa idónea en la casa, siempre está pendiente de lo que le falta a su casa, siempre está queriendo hacer o las cosas que le faltan hacer, ¿me entiendes? Es como el hombre también que es prudente, que siempre está de una u otra manera buscando cómo llevar el pan a su casa. Son personas prudentes que siempre están pendientes, no se cruzan los brazos y esperan que el pan le caiga del cielo. No se, hermanos, se echen a su cama y esperan que le llamen para que vayan a trabajar. Son las personas prudentes, siempre están buscando el hacer algo, siempre están preocupados en la casa de Dios por hacer algo. Si a mí, por ejemplo, no me invitan a predicar, por ejemplo, yo no tengo el tiempo de predicar todos los días porque llego tarde del trabajo aquí a la casa, pero entonces yo me preocupo, entonces yo sé que debo predicar, me busco la manera como predicar y estamos predicando, hemos construido un canal por internet y estamos predicando en las madrugadas. Muchas veces prendemos en la madrugada y estamos predicando en la madrugada o en el tiempo cuando de repente no tengamos nada que hacer en ese espacio, estamos predicando, estamos armando mensajes, estamos lecturando la palabra. Un cristiano prudente siempre está preocupado en las cosas de Dios, su mente está en las cosas de Dios, su mente no está en hacer de repente riquezas en la tierra, su mente no está en, qué sé yo, comprarse el último carro de lujo, su mente no está en tener una casa de 5 pisos, su mente siempre está en las cosas de Dios. Obviamente que cuando tu mente está en las cosas de Dios, siempre está en las cosas de Dios, dice que lo demás Dios lo da por añadidura. Cuando tú te preocupas de las cosas de Dios, Dios te añade solito las cosas que tú necesitas. Si tú te preocupas en el camino de Dios, tú te preocupas por ir a predicar a la gente que necesita, te preocupas de transmitir un volante, Dios añade, ¿me entiendes? Añade a tu petición las cosas que tú deseas, las cosas que tú necesitas, Dios le añade. No es necesario que tú esperes que alguien te dé algo para tú tenerlo, sino que Dios te lo añade por cuanto las cosas de Dios son primero. Entonces, una persona prudente es aquella persona, hermano, que siempre está atento a la expectativa. Siempre cuando sale alguien a predicar, está siempre atento, no pierde su tiempo conversando con la hermana. No pierde su tiempo cerrando los ojos, pestañeando, guiñando, como si en la iglesia se viniera a dormir. No está perdiendo el tiempo entre los hermanos conversando. Siempre está atento a lo que se dice. Porque ¿qué tal si el predicador aquí adelante se para y dice algo que está mal en contra de la Biblia? O dice una blasfemia contra el Espíritu Santo. O dice una doctrina extraña. El pueblo se lo come. No puede ser así. Cada cristiano es responsable, ¿me entiende? Por lo que está oyendo y por lo que se está impartiendo en la iglesia. Hay que tener en cuenta siempre esas cosas.
Un cristiano prudente es aquella persona que siempre está en la expectativa, siempre está buscando hacer las cosas de Dios, no espera que le envíen a hacer algo para que lo haga, siempre está dispuesto. Se da cuenta que la iglesia está sucia, pues se pone a hacerlo, limpieza sin que nadie se lo diga. Ve que las paredes de repente están sucias, se pone a hacerlo. O ve que hay necesidad para ir a, qué sé yo, a Vinzo, se pone a hacerlo, lo hace. ¿Me entiende? Un cristiano prudente siempre está preocupado en las cosas de Dios. Pero sin embargo, los imprudentes, como su misma palabra lo dice, son aquellas personas que siempre esperan que las cosas sucedan. Siempre está esperando que le digan lo que tiene que hacer. Siempre está esperando, aunque cuando la Biblia nos dice que tenemos que predicar y no lo hace. Aun cuando la Biblia nos dice que tenemos que adorar a Dios en la buena y en la mala, no lo hacen, porque cuando llegan problemas a su vida, lo único que se hace es preocuparse por su condición, preocuparse por las cosas, por los problemas que está pasando, y no tienen en cuenta que a pesar de todo problema, tiene que uno adorar a Dios. Yo no sé cuándo de ustedes están, cuando de repente se están bañando, están cantándole a Dios, están cuando de repente están lavando la ropa, las mujeres o los hombres también, porque los hombres tienen derecho a ayudar en la casa, a hacer la limpieza en la casa, hasta cocinar. Yo no sé cocinar, pero ahí en algo meto la mano, aunque sea. Pero siempre, escuche bien, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que marcar la diferencia. O somos prudentes o no lo somos, así de sencillo. ¿Somos o no somos? ¿Somos hijos de Dios o no lo somos? Y en la Biblia, y es lo que no les gusta a las personas, en la palabra de Dios, es tan tajante: o es blanco o es negro, o es cielo o es infierno. No hay término medio, porque el mismo Dios dice: si tú eres tibio, o sea, eres término medio, te vomita de la boca. Entonces, si yo he tenido en mi corazón el deseo de servirle a Dios, yo voy a servirle hasta que me muera, hasta el final, en las buenas y en las malas. Ahora, para tener esa convicción, usted tiene que orar mucho, día tras día, aun cuando vea oscura su situación, aun cuando vea tan difícil su situación, usted tiene el deber de ver el amanecer. Los cristianos, el problema con muchos de los cristianos es el siguiente: que cuando ven la situación oscura, cuando ven el problema en su vida, ellos siguen viendo el problema, ellos siguen en el problema pensando, siguen ahí, en esa situación, en esa área, su mundo está en el problema. Pero un hijo de Dios, uno que conoce la Biblia, su mirada ya no está ahí en el problema, porque la Biblia dice que nosotros andamos por fe. ¿Y qué es la fe? La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, dice claramente que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. O sea, yo miro no el problema, yo miro el amanecer. Yo no miro la oscuridad, miro el amanecer. Yo sé que estoy pasando problemas, yo me aguanto, como alguien dijo, como los machos ahí, esperando en Dios, pero yo sé que va a amanecer. Yo sé, porque la Biblia dice claramente: no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Que fiel es Dios que juntamente con la prueba da la salida. Entonces hay una diferencia entre los prudentes y los insensatos. Y en la iglesia hay prudentes y hay insensatos. Y no sea insensato, lávese la cara si tiene sueño, pero no se duerma en la iglesia. Escuche, mire, dice en el verso 5, lea conmigo por favor, píntelo ese verso, porque es algo muy importante. Dice: y tardándose. ¿Qué dice? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesucristo se va a tardar o no? Él mismo lo dijo, tardándose. O sea que no llegó a tiempo. Por eso les decía en la prédica anterior que Jesucristo ya debía haber venido. Las profecías se han cumplido, pero Él se está tardando. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía necesita arreglarse su vida con Dios. Tardándose el esposo, ¿qué pasó con las vírgenes? ¿Quiénes cabecearon? ¿Las prudentes o las insensatas? Todas. Cabecearon todas
y se durmieron. Y ahí vamos a ir al mensaje. Ahí está prácticamente el mensaje. En la iglesia, o eres prudente o eres insensato. Pero mientras dure la venida del Señor, nosotros tenemos que trabajar hasta que las fuerzas se nos vayan, hasta desfallecer. Dice que va a llegar el momento en que las fuerzas de todos van a desfallecer y se van a dormir. Se van a dormir. Es por eso que va a llegar el momento en el que ya muchos ya no van a querer hacer las cosas. Están cansados porque han estado esperando al esposo, han estado trabajando arduamente. Las prudentes trabajaron arduamente, trabajaron y se esforzaron, sabiendo solamente Dios lo que hacían, y lucharon y trabajaron y predicaron y se esforzaron, y siempre estaban orando por su prójimo. Y las insensatas estaban tranquilas. Las insensatas sin hacer nada se durmieron, pero las prudentes con mera justicia se durmieron porque estaban cansadas. Son personas, somos humanos y nos cansamos. Aun cuando el Señor nos fortalece, nos llena de fuerzas, luego trabajamos y nos volvemos a cansar. Y las prudentes en su arduo trabajo se cansaron y se durmieron. No pecaron porque trabajaron y se esforzaron. Solamente que el cansancio y la poca ayuda, porque había 5 que deberían estar ayudándoles y no lo hacían. Hay gente que está trabajando y hay gente que no está trabajando. Y la gente que está trabajando se está cansando, porque es humano, porque son humanas las personas y se cansan. Pero la gente prudente no te va a decir: yo te necesité, porque son prudentes, son inteligentes, son sabios. No es una inteligencia que haya venido de la universidad, no son inteligentes porque son profesionales, son inteligentes porque tienen sabiduría de Dios, sabiduría de la palabra. Les decía aquí, les vuelvo a repetir, aquí se acabó, acá no existe profesionalismo, aquí no existe que tú has estudiado, eres doctor, que tú eres médico, que tú eres ingeniero. Acá existe, ¿me entiendes? Una persona que le decía que no ha estudiado de repente ni siquiera la primaria, ¿me entiendes? Que conoce la Biblia, esa persona está sobre todos nosotros. ¿Por qué? Porque conoce la Biblia, tiene comunión con Dios. Las cosas espirituales se miden diferente que las cosas materiales. Todas cabecearon, se cansaron y se durmieron. Pero como habían trabajado, tenían que recibir su recompensa. Dios no los castigó porque se durmieron. Escuchen, verso 6. Y a la medianoche, ¿qué pasa? Se oyó un clamor. Muchos dicen que en el último tiempo va a haber un despertar. Va a haber un despertar, dicen algunos, que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo y que la mayoría de personas se va a convertir. Yo no pienso así, porque este verso, a mi entender, a lo que el Señor me da a entender, dice que a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Sabemos que las trompetas han de sonar, y cuando las trompetas suenen, ¿sí? Cuando las trompetas suenen, los que están preparados lo sabrán. Como le decía en la prédica anterior, los que están preparados lo sabrán. Pero como también les decía, que pueda ser que ya en los últimos instantes la misericordia de Dios sea tan grande, que tome a los prudentes o tome a algunos y les llene de su unción y les empiece a predicar solamente arrebatamiento. Lo que ayer les compartí en el mensaje. Nuestro hermano, por primera vez lo está haciendo, está predicando solamente el arrebatamiento. No lo hace porque él quiere. Yo tengo entendido que lo hace porque se le está mandando el mismo Dios. En el último tiempo se predicará solamente: ¿estás listo o no estás listo? ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Estás preparada, hermana, o no estás preparada?
o todavía hay carne en tu vida, o todavía te enojas cuando alguien te dice algo, o todavía te molesta cuando alguien te llama la atención. ¿Estamos o no estamos preparados? Entonces, se oyó el clamor y todos se despertaron, tanto las prudentes como las insensatas. Pero como las prudentes habían trabajado, habían ayunado, habían orado, cuando llamaban a los ayunos ellos estaban ahí, cuando llamaban, hermanos, a visitar a los enfermos, ellos estaban ahí, cuando llamaban, a construir la iglesia, ellos estaban ahí, cuando llamaban al servicio, estaban ahí, cuando llamaban a las vigilias, estaban ahí, cuando le decían, anda, predica a tal persona, iban y vacían. Habían trabajado, estaban llenas de aceite, tenían aceite hasta de sobra. Pero entonces, las prudentes, como tenían aceite, prendieron sus lámparas y su casita estaba con luz, estaba apta para recibir al esposo, estaba apta para recibir al visitante. Pero las insensatas se despertaron y quisieron prender sus lámparas y no tenían aceite, estaban a oscuras. Entonces las insensatas fueron a las prudentes. Es como si las personas que han orado, han ayunado, tienen el Espíritu Santo y están con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y luego uno que siempre ha jugado con el Evangelio, que cuando quiere viene a la iglesia y luego no viene, voy cuando puedo, dice. Llega el momento en que se sabe que el Señor va a venir y va y viene y dice, hermano, por favor, ora por mí, pásame tu unción. No se puede. O sea, por más que tú te preocupes, tú el tiempo que las prudentes han tomado en orar, en ayunar, en vigilar, es un tiempo que ellos han sufrido, han padecido, es un tiempo que les ha tomado llenar ese aceite. Pero las insensatas en un instante, en un lapso de tiempo muy corto, no van a poder hacerlo. Es por eso que las insensatas fueron a las prudentes pidiéndoles que les dieran aceite, y las prudentes no se los dio su aceite. Porque el Espíritu Santo, ¿me entienden? La unción del Espíritu Santo no se le puede pasar, ¿me entienden? Es cierto que la Biblia dice en el libro de los Hechos que los ancianos pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, pero no la unción, la llenura, porque el Espíritu Santo y el fuego son cosas distintas. Todos tenemos el Espíritu Santo mientras estamos en comunión con Dios, pero la llenura, el fuego, es diferente. La unción es diferente. La unción hay un proceso, tú tienes que pasar horas de oración, tienes que pasar horas de lágrimas, horas pasando, escudriñando las escrituras para tener unción. La unción no es gratis, la unción es un proceso que se paga con tu vida rendida a Dios. Entonces llegaron las insensatas y las prudentes, para que no se ofendiesen porque son prudentes, ¿sí? A pesar que son insensatas, las prudentes siempre dicen, hermanas, mirad, con amor les trata, mirad, para que no nos falte a nosotros nuestro aceite, ¿por qué mejor ustedes no van y compran aceite? Y ya no les va a faltar ni a nosotras ni a ustedes. Y las insensatas dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y se fueron. El esposo dice que estaba a la puerta y ellas salen recién a comprar el aceite. En el último tiempo, la gente va a querer empezar a ayunar, va a empezar a querer vigilar, a empezar a querer saber más de Dios. Pero lamentablemente, el tiempo a ellas se les ha terminado, se les ha acabado, se les habrá acabado. Porque mientras ellas fueron a comprar aceite, mientras ellas fueron recién a ayunar, a ponerse las pilas, nuevamente el esposo entró, vio al otro lado que estaba oscuro, que estaba apagada la casa, no podía entrar porque el Señor es prudente, es caballero. Él no va a entrar a ninguna casa mientras tú no le abras la puerta. Las prudentes estaban con su luz encendida, abrieron la puerta, el Señor entró y cerraron las puertas. Una vez que cerraron las puertas, reciente que las insensatas llegaron y empezaron a patalear, a golpear la puerta, diciendo, ábrenos, ábrenos. Diciendo, Señor, como dice Mateo capítulo 7, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos tantas cosas, en tu nombre hablamos lengua y tantas cosas, cantamos y, Señor, danzamos en tu nombre. Y el Señor dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí en la parábola de las vírgenes dice claramente, escuchen, dice, verso 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo,
que no os conoce. ¿Por qué? Porque imagínense en una boda, ¿sí? En una boda siempre llega el esposo primero, ¿verdad? Llega el esposo y la novia llega después. Imagínense que el esposo llega al lugar donde se van a casar y la novia nunca llega, pasa una hora y la novia nunca llega, 2, 3 horas, 4 horas y la novia no llega. ¿Cómo se sentiría el esposo? Está toda la gente, está toda su familia, sus invitados. ¿Usted cree, hermano, se sentiría contento con las muelas peladas que no llega la novia? Es una vergüenza terrible. ¿O no es así? Es una vergüenza. Es una vergüenza, es un golpe, ¿me entiende?, al corazón directo de esa persona. La novia no llegó. Las vírgenes imprudentes jamás llegaron. Empezaron bien y terminaron mal. Sansón empezó bien y terminó mal. Los reyes empezaron bien y terminaron todos mal. Aún el mismo Salomón, el hombre más inteligente del mundo, empezó bien y terminó mal. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado bien? ¿Cuántos de nosotros seguimos bien o estamos decayendo? Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, en cada día meternos en la presencia de Dios, en cada día recordar lo siguiente, que jamás vamos a estar solos. La primera cosa que un cristiano debe entender es que jamás un cristiano va a estar solo, nunca. Aun cuando no recibas la visita de tu pastor, de tus líderes, no recibas la visita de tu hermano, de la fe, del que te ha compartido el Evangelio, tú tienes que entender una cosa, que Dios, Jesucristo, dijo que Él prometió así, fue una promesa directa de Jesucristo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Esa promesa yo siempre la tengo aquí en mi mente y en mi corazón. Siempre la tengo. Cuando paso cosas bien feas y que no se las puedo contar a ustedes, a nadie, se las cuento a alguien, ni siquiera a mi propia esposa. Yo sé a quién se las cuento mis cosas. Y siempre recuerdo lo que Él me ha dicho en su palabra: voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Y cuando yo recuerdo eso, cuando ya me estoy queriendo desmoronar, porque soy humano también, no soy de acero, recuerdo eso y nuevamente me levanto. Y me levanto con más fuerza, con más ganas de darle duro al diablo. Porque puede ser que en el camino yo me pueda tropezar, pero está en mí levantarme. No espero que me levante. Aquel que ama a Dios, arrastrándose aunque sea, disculpando la palabra, va a llegar al Señor. Aquel que ama a Dios de verdad, aquel que lo ama por sobre todas las cosas, sea cual sea su situación, va a llegar a las bodas del Cordero. Yo no sé si usted lo ama, yo no sé si usted es imprudente o es prudente. ¿De cuál somos nosotros? ¿De las prudentes o de las imprudentes? No nos respondamos. Estamos saliendo al aire. Todos nosotros nos conocemos y Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, el Señor dijo: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora a que el Hijo del Hombre vendrá, pero vendrá. Seamos prudentes o seamos insensatas, es nuestro problema. El Señor va a venir. Hayas sido prudente y luego te vuelves insensata, ese es tu problema. Es el problema de cada uno. Yo, como esposo y como padre, tengo responsabilidad, ¿me entiendes?, por mi vida, por la vida de mi esposa, por la vida de mi hija. Mientras estén bajo mi cuidado, es mi responsabilidad predicarle las palabras de Dios. Yo no sé cuántos de los esposos, yo no sé si los jóvenes, los adultos, sus esposos les están enseñando a sus esposas la Biblia. Y pobre que no lo estén haciendo, porque darán cuenta a Dios, porque el hombre tiene el deber, y si no conocen la Biblia, tiene el deber de enseñar a su esposa la Biblia. Tiene el derecho y el deber de enseñar a su esposa la Biblia, enseñarles fe y predicarla. Y si no lo están haciendo, preocúpense en leer, porque son responsables, ustedes darán cuenta. Porque recuerden lo que la Biblia dice: ya no son dos, son una sola carne.
uno solo. Y si se pierde su pareja, usted dará cuenta. Por lo tanto, nosotros los hombres tenemos una carga mayor. Tenemos el deber de enseñarles, mientras nuestros hijos están sobre nuestra tutela, bajo nuestra tutela, enseñarles fe, enseñarles palabra. No hacerles perder el tiempo mirando tonterías de dibujos o cualquier cosa que haya en la televisión, sino enseñarles palabra de Dios, enseñarles la Biblia. Prudentes o insensatos, que Dios tenga misericordia y que nos permita estar en su presencia aquel día. Nos ponemos en pie y glorificamos a Dios agradeciendo por su palabra. La honra siempre sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.